Primer de tot, donar-vos la bona tarda, les bones tardes i la benvinguda a la conferència Dona i discapacitat del cicle sobre doble discriminació, organitzada pel grup de treball de Psicologia i Discapacitat de la secció de Psicologia de la Intervenció Social del COP i en commemoració al Dia Internacional de la Dona. La taula rodona d'avui, la inicial, anirà a càrrec de la ponent Begoña Román i la posterior conferència serà impartida per l'Eva Escolano, la Vanessa Fuentes i la Míriam Arnaiz. L'activitat estarà moderada i coordinada pel Josep Pasqual. També l'activitat la presentarà l'Eduardo Brignani, que és el coordinador del grup de treball del COP i psicòleg, psicoterapeuta i especialitzat en discapacitat, família i malalties poc freqüents. Abans de començar, recordar-vos que l'activitat tindrà una durada de 2 hores, amb una primera part d'exposició i una última part destinada al torn de preguntes i debat. Com que l'activitat serà gravada, informar-vos que durant el torn de preguntes només podreu intervenir a través del xat, que trobareu disponible a la barra d'eines a la part inferior de la pantalla. Així, les vostres consultes o preguntes seran exposades a través del Departament de Formació del COP. Així doncs, iniciem la presentació de la conferència a càrrec de l'Eduardo Brignani. Et cedeixo la paraula, Eduardo, quan vulguis. Moltes gràcies. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Entonces, vamos a empezar esta jornada que hemos dado en nombrar, o este ciclo mejor de mesas redondas que hemos dado en nombrar doble discriminación. Yo me acuerdo cuando siempre fui mal alumno en matemáticas, y por eso estoy en letras y en humanidades. Pero sí me acuerdo de aquello que menos por menos era más. Aquí pasa todo lo contrario. En el tema que hoy nos reúne en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, de las mujeres que están aquí, de las mujeres que ya no están aquí, de las mujeres que nos hicieron ser, de las mujeres que hemos ofendido, ocultado, obnubilado con nuestro machismo, obnubilado porque creíamos que nosotros éramos los seres superiores. Y hemos aprendido a bajar la cabeza, a hacer lugar, a dar un pasito al costado y a trabajar por la igualdad de derechos y de oportunidades. Y sobre todo, cuando existe esta doble discriminación que, tal como decía, se da ese fenómeno de que el menos por menos es mucho menos, y no como en la matemática. Es un gusto contar con estas ponentes que hemos invitado a participar. Muchas gracias, Begoña, muchas gracias, Eva, muchas gracias, Miriam, muchas gracias, Vanessa, y también gracias, Josep, porque has coordinado esta mesa, has contactado con todas las ponentes y has, de alguna manera, aglutinado estos saberes y estas vidas para que hoy disfrutemos y conmemoremos el Día Internacional de la Mujer. Y para terminar, no es una justificación, simplemente es un apunte. Una persona, una mujer a quien invité me dice, hombre, pero es que habéis superpuesto esta actividad con la manifestación. Sí, le dije. Y justamente he visto también en las redes a una compañera que también le hicieron este comentario. Y claro, lo que le respondí a esta persona, a esta mujer, le digo, sí, tienes razón, pero hay muchas maneras de manifestarse. Y reflexionando, denunciando, abriendo un espacio para el debate, abriendo un espacio desde el saber y desde la existencia y de los testimonios, es también, creemos, una manifestación. Una manifestación de que no hace ruido, porque el pensar no hace ruido, pero sí, como las manifestaciones de la calle, lo que pretendemos es cambiar y mejorar nuestra realidad. Muchas gracias, un placer, y gracias a quienes comparten con nosotros estos momentos.
Adelante, Josep. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos los ponentes. Gracias por las facilidades que nos han dado, y a los participantes, perdón, a los participantes y a los que vienen a conocer un poco o a profundizar en esta realidad, ¿no? Una realidad que yo, para hacer una introducción rápida, diría que es de una complejidad conceptual muy alta y en donde estamos acostumbrados a movernos en lo binario, blanco-negro, bueno-malo, nos encontramos con una realidad difusa. ¿Qué es la discriminación? La discriminación de la discriminación es, tal como decía Eduardo, menos por menos es todavía menos. ¿Cómo la gente podemos entender fenómenos complejos desde esquemas sencillos? Probablemente lo que hay que hacer es cambiar los esquemas mentales, ¿no? Y puesto que la realidad es mucho más tozuda. Entonces, tal como ha comentado, vamos a tratar el tema en los ciclos de doble discriminación. En concreto, en estas sesiones, la doble discriminación que puede suponer o que supone ser mujer y presentar discapacidad. Habrá una presentación inicial, conceptual, por parte de Begoña Román, que es doctora en filosofía, profesora agregada de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, miembro del Grupo Consolidado de Investigación de la Generalitat de Catalunya, Aporia, Filosofía Contemporánea, Ética y Política, presidenta del Comité Ético de Servicios Sociales, vocal del Comité de Bioética de Cataluña, del Comité para la Integridad en la Investigación de Cataluña y del Comité de Ética Asistencial del Hospital Clínico de Barcelona. Su ámbito de especialidad lo constituye la ética aplicada en entornos profesionales y organizativos. Ha publicado 60 artículos en revistas especializadas y entre sus libros cabe destacar Ética de los Servicios Sociales, del editorial Acer, y Quo Vadis Universitat, publicado por la Universitat Oberta de Cataluña. Creo que ya es una máxima compresión de un currículum que hay que alabar. Y una vez hecho, le doy paso a Begoña. Muchas gracias, Begoña. Muchas gracias, Josep. Un placer estar con vosotros ahora aquí, aunque sea online. Bueno, voy a ceñirme un poquito al tiempo porque quiero escuchar a mis compañeras y tengo muchas cosas para deciros y no voy a usar ningún PowerPoint, así que aprovechad para mirar de lejos, que estamos todos mal de la vista y todos ganamos en persona. Así que lo importante es lo que transmita oralmente. 5 puntos es lo que intentaré compartir con vosotros a raíz de esta reflexión sobre esta doble discriminación en tanto mujer y en tanto discapacidad. Los anuncio los puntos y luego los voy desglosando. El primer punto es que ya hace tiempo que venimos hablando de que el paradigma desde el cual reivindicar los derechos de las personas en general y en particular de las personas con discapacidad es el paradigma que se hace eco del paradigma de los derechos y de la máxima autonomía de las vidas independientes, que intenta huir de una visión de la discapacidad meramente reparadora y clínica, pero que reconoce la importancia de la tecnología y de la biomedicina en las mejoras de las vidas de estas personas. De la misma manera que reconocemos que no nos quedamos solamente con un paradigma hermenéutico social, pero parte de la discapacidad no es imputable a la persona que la padece, sino al aumento de la sociedad que no la sabe que no le sabe dar los aportes o los soportes necesarios y que pone otras barreras. Este es un primer punto. En un segundo punto, en el día en que estamos, pues necesariamente hay que hablar de esa magnífica palabra que hace suya el movimiento feminista y LGTBIQ+, que es el de interseccionalidad. Yo creo que esa palabra ha venido para quedarse y es muy importante reivindicarla aquí en el foro que estamos, porque me permite hacer una serie de reflexiones sobre esta doble discriminación.
El tercer punto, inspirándome en el título del libro de Avishaid Margalit, La sociedad decente, voy a hablar de la sociedad indecente, aquella que reconoce los derechos jurídicamente, presume de haberlos reconocido jurídicamente, pero luego los humilla en la vida cotidiana y en el verdadero ejercicio de esos derechos. Un cuarto punto es nuevas formas de institución total, tal y como lo formuló Foucault. En su día la institución total se camufla, juega a adoptar distintas formas, pero la esencia continúa siendo la misma, incluso en el ámbito laboral. Y el último punto será una reflexión sobre el trabajo, sobre cómo no se trata de que el trabajo permanezca inmóvil, el mundo laboral permanezca inmóvil y las mujeres y las personas discapacitadas se adapten a ese entorno laboral, sino que precisamente la entrada de la mujer discapacitada en el entorno laboral puede hacerle mucho bien al mundo laboral, que está haciendo mucho mal. Y tiene mucho que ver con el malestar en la cultura laboral que estamos viendo en tiempos pandémicos en que vivimos. Vamos al primer punto. Cuando hablamos de la discapacidad, aquí hay toda una reflexión sobre si la palabra, diversidad funcional y demás, no voy a entrar, vamos a hablar de discapacidad aquí. Sí que se habla de que esos tres paradigmas con los que fundamentalmente se ha pensado la discapacidad no son excluyentes, pero sí que es verdad que uno ha priorizado más una visión que otra. En el primer modelo de atención a la discapacidad ha sido una discapacidad clínico-rehabilitadora. Me estoy acordando que había puesto en mis notas hacer un homenaje personal, permitidmelo, a la señora filósofa Soledad Arnau Ripollès, que fue alumna mía, que me enteré hace relativamente poco de su defunción en octubre del 21 y quiero personalmente dedicarle mi intervención a ella, porque yo no hubiese sido quien soy, ni hubiese pensado lo que he pensado hoy con vosotros sin Sole. Descanse en paz. Permitidme esa anécdota que me hacía mucha falta hacerle este reconocimiento público. Miriam, me alegro que lo hubieras conocido. En el paradigma rehabilitador clínico, la clase profesional es la médica y le somete a una disciplina reparadora, rehabilitadora, de fármacos, de operaciones, de terapia, e incluso los psicólogos a veces habíais jugado también a eso, ¿no? No es que sea malo, se hacía todo por ellos, para con ellos, por lo mejor de ellos, pero se les convertía en objeto de intervención, muy poco protagonismo a sus vidas y se les generaba una visión performativa de cuerpos defectuosos, mentes defectuosas y todo eso generaba unas preferencias adaptativas que era ya una discriminación desde esa visión de ayuda, ¿no? Luego superamos un poquito esa visión excesivamente fisiocéntrica, clínico-céntrica, insisto, que no se trata de repudiar todo lo bueno que pueda venir de la biotecnología, de la biomedicina, pero sí unas miradas excesivamente objetivantes y meramente fisiocéntricas. Un paradigma más biopsicosocial en el que los psicólogos y los filósofos siempre nos hemos movido, es mucho más atento a, bueno, ¿y qué otro tipo de visiones sociales son los que discapacitan más allá de la discapacidad estrictamente fisiológica, ¿no? Discapacidad física o intelectual o del desarrollo. Y entonces veíamos que el segundo paradigma era un modelo más social, hermenéutico, de aquí de lo que hay que cambiar es las mentalidades, las ideologías. Las personas con discapacidad tienen otra manera de funcionar y eso, así se reivindicaba la diversidad funcional, ¿no? Sin que se llegara al extremo de decir que las personas discapacitadas no tienen discapacidades y por tanto están encantadas siempre de serlo. El paradigma, por tanto, social hermenéutico también nos aportó muchas visiones, pero tampoco al extremo de nada en exceso, negar la discapacidad y las ayudas que nos podría dar la biomedicina. Y por último, y es en el paradigma en que estamos, que suma,
es el paradigma de los derechos, que pone en el centro fundamentalmente el derecho a tener derechos. Y es el paradigma del foro de vida independiente. Y es el paradigma de maximizar lo máximo que se pueda, valga la redundancia, la autonomía de las personas a que se apropien de su vida y cómo quieren vivir su feminidad, su ser mujer, cómo quieren vivir su sexo, su género, cómo quieren vivir su discapacidad, ¿no? Entonces, hoy estamos en este paradigma de derechos y esto es irrenunciable. Bienvenidos sean las aportaciones de la biotecnología, los mejores tratamientos, las mejores operaciones, siempre que la persona lo consienta y le mejore la vida según ella la concibe. Pero no sea impuesto, y bienvenida es aquella perspectiva social que abre oportunidades y abre nuevas maneras performativas de concebir la discapacidad, pero siempre son históricas, ninguna debería ser esencialista. Dicho eso, voy al segundo punto, la interseccionalidad. Esta palabra alude a que toda vida, la de la feminista, la de las mujeres y la de la persona mujer discapacitada, está atravesada por múltiples dimensiones. Y es un error no gestionar la complejidad de todas estas dimensiones que interseccionan, que cortan, que estructuran o desestructuran la vida de una persona. Esas intersecciones son evidentemente la etnia, la clase social, las capacidades, la cultura. Bueno, pues cuando hablamos de la mujer discapacitada no hay que caer en la homogeneización de que todas las mujeres discapacitadas, más o menos con la misma discapacidad física o la discapacidad intelectual, son iguales. Hemos de esquivar el edadismo por edades, hemos de esquivar el diagnosticismo. Este es el diagnóstico, todas las que tienen este diagnóstico, todas iguales. La interseccionalidad es un punto importantísimo de atención a en qué circunstancias se encuentra esa mujer. Y aquí las circunstancias nos hacen absolutamente únicas e individuales, y es en esas circunstancias, en su interseccionalidad, que hay que personalizar los apoyos que se le deben de dar para que esta persona o mujer discapacitada se apropie de su vida, después de muchos años y siglos de expropiación, de expropiarle del protagonismo de sus vidas. El tercer punto es la sociedad indecente. Abisraïd Margalit tiene un libro del 97 muy bonito que se llama La sociedad decente. Y dice que una sociedad decente es aquella que reconoce los derechos pero los transforma en realidades. Contrariamente a una sociedad es indecente porque humilla a las personas a las que les reconoce los derechos en papel e incluso en constituciones y en leyes, y se dice que el 2% de las personas con discapacidad tienen que ser priorizadas a la hora de cubrir empleo público o empleo en empresas, pero luego el papel que lo aguanta todo se moja en un plis-plas de derrame de llovizna y se rompe todo, y esto humilla. ¿Y cómo humilla? Pues porque a veces no se cumple en ese 2%, pero sobre todo humilla porque creen, y esto es un tema que me interesa especialmente, porque creen que abrir las puertas al mundo laboral es usted entra y usted se adapta, sin transformar nada del mundo laboral. Por eso quiero hacer énfasis en cómo la entrada de la persona, de la mujer discapacitada al mundo laboral, no es ella entra y todo queda igual. Y todos los esfuerzos para adaptarse tienen que ser de la mujer, que le hemos hecho esa deferencia de abrirle las puertas. No, es que es de justicia, que es de derecho, que tengo derecho a la igualdad de oportunidades a entrar, y es de justicia que ustedes se acomoden para que yo pueda rendir todo lo que más pueda. Y no que todos los esfuerzos tengan que recaer de mi parte. No caer, por tanto, no únicamente en edadismos, sino en infantilismos que todavía tienen que esquivar. Esto nos lo dirán muy bien nuestras compañeras aquí, Vanessa y Miriam, ¿no? Unos tratos maternalistas incluso y paternalistas en nombre de qué contentas que estamos de que estés aquí, ¿no? Como hemos sido hospitalarias. Esto puede generar humillación y desde la más buena voluntad y sin darse cuenta. Una sociedad indecente es aquella que no se ha hecho eco del todo, que esto va de derechos, que esto va de justicia y, la más importante,
que hoy la justicia en el siglo XXI no es únicamente de distribución de recursos, de abrir discriminaciones positivas para personas, mujeres con discapacidad, sino que esto va también de una justicia de cuidado, con toda la sonoridad que tiene una justicia de cuidado. Es decir, que no es cuestiones de justicia por un lado y cuestiones de cuidado por otra, sino que una justicia de cuidado es una justicia que se transforma para atender las necesidades que la persona, valga la redundancia, necesita para poder llevar a cabo su desempeño, y poder llevar a cabo, dejar atrás su desempleo y poder rendir todo lo que ella pueda como quiera ella. Cuidar a la persona con discapacidad es atenderla en sus necesidades, no dar por supuesto que ya sabemos cuáles son sus necesidades. Es una sociedad indecente aquella que todavía hace sentir a las personas que hacemos favores, que somos una sociedad progre porque les hemos abierto las puertas. No, es que era lo que se les debe de suyo. Hay que recordarlo una y otra vez. La frase kantiana. Las personas tienen dignidad, las cosas precio. Y esto de la igualdad de oportunidades a la mujer con discapacidad y por tanto a esa doble discriminación no es un tema de que somos progre, de que somos avanzados. Esto es de dignidad y de justicia. Y era indecente que hace años que se reconoce jurídicamente, desde el 2006 en la Constitución, en la Convención de las Naciones Unidas de las personas con discapacidad, y cuesta un montón transformarlo en realidad. Un montón, años que todavía seguimos celebrando el Día de la Mujer porque todavía no hemos logrado tanto, ¿no? En ese sentido, por tanto, una sociedad decente es aquella que se centra en la persona, en sus dinámicas, y la mujer con discapacidad que quiere entrar en todos los sitios donde ella quiera entrar, no solamente en aquellas que diferencialmente le abren las puertas, no tiene que hacer continuamente una lucha por el reconocimiento. No tiene que hacer una batalla campal. Y cuando le toca hacerla, la lucha por el reconocimiento es una lucha moral. Y por tanto es una violencia absolutamente legitimada desde el punto de vista ético. Voy al cuarto punto. Sin darnos cuenta, igual que creemos que hemos aceptado los derechos pero no los hemos convertido en capacidades y en funcionamientos, a mí no me sirve de nada que me reconozcas el derecho al movimiento si luego resulta que no tengo la capacidad de moverme. Y luego resulta que me das la silla, pero luego resulta que para llegar a donde quiero llegar no tengo el edificio accesible. Sigo. No me basta con que me acerques la cultura. En Cataluña tenemos una magnífica fundación que yo admiro que se llama Apropa Cultura. No me basta que me rebajes los precios para entrar a un acto cultural. No me basta que me rebajes, que me pongas la accesibilidad física universal para acceder al edificio, si luego no me das los soportes necesarios, no únicamente de lectura fácil, sino los soportes necesarios para que yo pueda tener la experiencia estética, la experiencia cultural que mi discapacidad me implica, por mi sordera, por mi... Me has acercado los precios, me has acercado los edificios, pero no me has acompañado a mí personalmente con mi específica discapacidad para que pueda tener la experiencia estética o la experiencia cultural a la que yo quería acceder. Me la has hecho accesible físicamente, pero me generas otro tipo de discriminación muy humillante. Todavía nos queda mucho por hacer. Las nuevas formas de instituciones totales, esa es la figura de Foucault para nombrar a las prisiones, a los psiquiátricos, a las residencias donde las personas con discapacidad se les dan todo para que sus familias estén con la plena seguridad de que no hay riesgo, pero es que las personas, mujeres con discapacidad, también quieren generar su propia vida y por tanto asumir riesgos como cualquier otra persona. La libertad se aprende exponiéndose. Entonces, hay nuevas formas de institución total que se camuflan, se camuflan con seguridad total, todo controlado, seguros a todo riesgo. La vida es indisponible y la vida es una incógnita y es abierta. Y en nombre de tenerlo todo planificado y todo bien controlado, me acaban despejando todas las incógnitas, poniéndome en centros donde ya no habrá ascenso, donde ya no habrá seguridad, donde todo ya está planificado para siempre de por vida y me generan aburrimiento y me generan adicciones. Cuando no hay gracia en la vida porque todas mis incógnitas están abiertas, ¿no?
La mujer con discapacidad tiene también mucho aquí que reivindicar, que me dejes correr los mismos riesgos que cualquier otra persona sin tenerme por ello que exponer a más, ¿eh? Pero sin caer en seguros a todo riesgo, en instituciones totales de seguridad total. Y por último, ya voy al último punto. El mundo del trabajo. El mundo del trabajo, lo digo porque estamos en el día que estamos. El mundo del trabajo no puede permanecer intacto cuando entren las mujeres con discapacidad. No es ella sola quien tiene que hacerse valer. No es una puerta que se abre por favoritismo, por favor, porque somos progres, insisto. Esto es de justicia. El mundo del trabajo tiene que repensárselo. Y la mujer con discapacidad nos puede ayudar mucho a hacer estos cambios. Primera y fundamental, hasta una gran filósofa a la que yo admiro, como es Hannah Arendt, repudió mucho las labores. Cuando ella distinguió entre acción, producción y labores, ella dijo que la vida de libertad era la acción, porque era la novedad que entraba en el mundo, era la libertad, la improvisación, la personalización, el individualismo, la historia. Reivindicaba también la producción, porque el humano necesita producir objetos para consumir de todo tipo, no solo de pan vive el hombre, ni la mujer. Pero ella denostaba el trabajo de las labores, porque era la no historia, era el trabajo de sus labores, el trabajo de hacer la comida, de hacer las camas, de volver a empezar. Esos trabajos son los que mantienen en vida la vida. Esos trabajos que algunas personas con discapacidad necesitan de apoyos porque ellas solas no se bastan para, por sí mismas, sin apoyos, llevar a cabo muchas vidas cotidianas, esos labores no deben de ser denostadas. Pueden generar puestos de trabajo magníficos, de mucho sentido existencial, porque dan soporte, dan apoyos personales, el asistente personal, a personas que sin ellos no podrían llevar a cabo su vida. El mundo del trabajo tiene que pensar mucho mejor que la Hannah Arendt, el mundo de las labores, porque son necesarias para la vida y allá también hay historia. No es repetitivo, es la repetición que la vida necesita para continuar haciendo narración e historia. Pero es que además, en el mundo del trabajo estándar, del trabajo productivo, la visión como mejor es el adicto al trabajo. La persona que hoy no está cansada, Byung-Chul Han en La sociedad paliativa y en La sociedad del cansancio lo ha descrito muy bien, la persona que trabaja y no está cansada no trabaja bien. Y tenemos una pandemia de salud mental de gente joven que lo ha hecho todo, que ha tenido que competir en condiciones de plena capacidad para demostrar sus capacidades y acaba sintiéndose absolutamente cansada, que no le compensa. No se trata de, como muy bien decía Josep presentándonos el ciclo, de caer en polarizaciones de, bueno, ¿vives para trabajar o trabajas para vivir? Ninguna de las dos cosas. Yo mientras trabajo quiero sentirme viva y mientras no trabajo también me siento viva cuando no estoy trabajando. Pero los sitios donde se trabaja tienen que ser sitios de realización porque son vidas sociales. El trabajo no es solamente productivo, es también una forma de socializar, de demostrarse que uno puede. El trabajo no debe ser solamente para ganarse la vida, ni solamente para dejarse la vida para demostrar lo mucho que vales, pero solamente vales para trabajar. No es bueno que sea el adicto al trabajo el modelo a seguir. Las necesidades de apoyo que tienen las mujeres con discapacidad nos recuerdan a todos que todos necesitamos apoyos. Cuando la mujer discapacitada entra en el trabajo tiene que adecuarse, ajustarse a que ella pueda realizar su mejor posibilidad. No es ella quien tiene que adaptarse para demostrar todo lo que ella puede hacer sola. En ese sentido, es muy importante unirnos a las mujeres con discapacidad, porque es la lucha de todas nosotras, hombres y mujeres, no solamente las mujeres con discapacidad, porque todas hemos necesitado y necesitaremos de apoyos, porque esto va a ser, como decía Miguel Hernández, como el rayo que no cesa.
cuando tengamos vencidas unas barreras, tengamos vencidas unas dificultades, no hayamos tenido que esperar, como aquí tenemos a Miriam y a Vanessa y a mucha gente que está en el público, a que nos reconozcan o a que nos empoderen, sino que se nos dé lo que desde hace mucho tiempo merecen y les dejamos de dar. Se trata de acompañarlas, no desde darles posibilidades, darles capacidades, ellas las tienen. Se trata de, eso sí, acompañarlas como participantes, protagonistas de un relato que es histórico, en el que ya no son ellas las que simplemente cuentan una historia de lucha, sino ellas quienes cuentan una historia de reconocimiento con ellas, para con ellas, y no solo ellas, sino con toda la gente que creíamos que con su causa se derrumbaban otras barreras que solamente porque ellas las vieron, las otras las pudimos ver. Muchas gracias. Josep, no te oímos, micro apagado. Sí, tienes el micrófono apagado. Ay, perdonadme, sí, ahora me he dado cuenta que lo había sacado. Bueno, en primer lugar, darte las gracias. Has puesto sobre la mesa un montón de material, de ideas, y bueno, un poco para hacer nada, como un subrayado, ni subrayado, ¿no? Cada uno subrayará pues lo que quizás le haya afectado más o le haya hecho reflexionar más. Yo me quedo con la sociedad indecente, a ver si la vamos adecentando poco a poco. Bueno, entonces vamos a pasarle el relevo a la siguiente persona, en este caso es Eva Escolano. Eva Escolano es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, posgrado de Gestión de Recursos Humanos por ISET, ha recibido formación como técnica de orientación laboral y cuenta en este momento con 12 años de experiencia trabajando por la inserción laboral de personas con discapacidad física y sensorial, siendo actualmente la coordinadora del Servicio de Formación e Intermediación Laboral de la Fundación Esclerosis Múltiple. Es decir, que nos va a hablar un poco de esta parte, ¿no?, que mencionaba Begoña, que es un aspecto más de la vida, que es el trabajo. Adelante, por favor, Eva. Hola, buenas tardes. Gracias, Josep, y gracias en nombre de la Fundación Esclerosis Múltiple, pues gracias al Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya per haver-nos convidat i per donar-nos l'oportunitat de poder... Bueno, voy a hablar en castellano, que estaba Miriam, que habíamos dicho que íbamos a hablar en castellano. Perdona, Miriam. Perdona, Pues la oportunidad de poder explicar el proyecto que nosotros tenemos hoy, ahora, en estos momentos, en marcha, que es un proyecto que está destinado a mujeres con discapacidad que están en una situación de reorientación de su objetivo profesional. Voy a compartir un poco el PowerPoint. Yo sí que necesito PowerPoint, ¿vale? Lo vamos a compartir. ¿Vale? En principio, espero que podamos, ¿vale? Bueno, en principio voy a hablaros un poquito, a presentaros un poquito la Fundación, ya que formamos parte, ¿no?, de la Fundación Esclerosis Múltiple, pues vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? La Fundación Esclerosis Múltiple nace en Barcelona en el año 1989 con el objetivo de frenar el impacto de la esclerosis múltiple a las personas afectadas y a su entorno. Nosotros trabajamos lo que le denominamos con la fórmula de gestor de caso, que es, bueno, pues, poner a la persona en el centro para poderle ofrecer todos los servicios que nosotros tenemos en la Fundación y que creemos que son necesarios para que puedan avanzar y puedan tener una buena calidad de vida, que serían, pues, bueno, todo el acompañamiento emocional, la neurorehabilitación, la orientación y en el ámbito laboral. También hacemos recerca, bueno, investigación, ¿no?, y sensibilización en lo que sería
la proyección, ¿no?, de lo que es la discapacidad en el entorno, en la sociedad. Desde el servicio de FEMTALENT, que es el servicio de intermediación laboral de la Fundación, llevamos a cabo pues, diferentes programas, uno para la mejora de la ocupabilidad de las personas con esclerosis múltiple y discapacidad, generando y diseñando diferentes itinerarios personalizados para que dotarlos de las habilidades necesarias para poder insertarse, para poder meterse en el mercado laboral, y después programas de sensibilización y normalización de la discapacidad, que esto es, bueno, pues algo importante, ¿no?, el poder sensibilizar a las empresas, sensibilizar al entorno y normalizar la discapacidad. La esclerosis múltiple bueno, se trata de una enfermedad neurodegenerativa crónica que afecta al sistema nervioso central. No todas las personas con esclerosis múltiple se ven afectadas de la misma manera. Hay algunas que tienen más afectación en la parte motora, otras cognición, otras visual, etcétera, ¿no? Tenemos que pensar que en España hay unas 55.000 personas afectadas de esclerosis múltiple, en Cataluña unas 9.000, donde el 70% son mujeres. Por lo tanto, es una enfermedad en la que el número de mujeres es importante. La franja de edad en la que se da donde se da el diagnóstico es entre los 20 y los 40 años, y os podéis imaginar pues, que es el momento en el que estás iniciando y estás diseñando tu objetivo profesional y tu vida, ¿no?, tu futuro, o ya lo tienes consolidado y en el momento del diagnóstico pues tienes que recapacitar y tienes que muchas veces que adaptar ese objetivo profesional, y lo tienes que adaptar debido al diagnóstico. Bueno, hablando pues lo que decíamos, y el título, ¿no?, del ciclo de hoy, que es Mujer y Discapacidad, una doble discriminación. Está claro que tenemos muy presente la discriminación de la igualdad de género entre hombre y mujer. En temas de actividad y ocupación podemos ver que sí que es verdad que hay un aumento, una diferenciación de 10 puntos aproximadamente, pero bueno, esto es lo que nosotros ya sabemos, ¿no?, que hay esta discriminación, hay esta diferenciación entre hombres y mujeres dentro del ámbito laboral, pero para que verdaderamente podamos entender o podamos visualizar que la discapacidad influye de manera negativa en el mundo laboral, en lo que es el posicionamiento de la mujer dentro del mundo laboral, tenemos que comparar inevitablemente mujeres con y sin discapacidad. Y entonces vemos que, según el último informe del Observatorio de Discapacidad Física sobre discapacidad y mercado de empleo, en España las mujeres con discapacidad presentan un 38,9% menos de actividad, un 32,3% menos de tasa de ocupación y un 7,6% más de paro que las mujeres sin discapacidad. Por lo tanto, el salario incluso, también como vemos aquí en la reseña, tienes un 15,5% menor las mujeres con discapacidad que sin discapacidad. Aquí es donde vemos el impacto de la discapacidad de la mujer, porque sí que es verdad que hay una discriminación o una diferenciación entre géneros, pero es que también existe un hándicap muy importante, que es la discapacidad, que está influyendo de manera negativa a que las mujeres puedan acceder de manera normalizada en el mercado laboral. ¿Y qué nos encontramos en esta doble discriminación, ¿no? ¿Cuál es la situación de la mujer dentro del mercado laboral, ¿no? Encontramos pues, la situación de tenemos un alto nivel de jornadas parciales. Las mujeres con discapacidad están liderando este tipo de jornadas para poder hacer pues, una conciliación familiar o para poder también adaptar su estado de salud a estas jornadas. La dedicación al cuidado de la familia sigue siendo una parte importante de la mujer dentro del ámbito laboral, que muchas veces tienen que pues,
renunciar a su parte más profesional para poder conciliar, ¿no?, esta vida laboral con esta vida familiar. Y algo muy importante que es el periodo de inactividad después del diagnóstico, sobre todo en diagnósticos de enfermedades sobrevenidas, ¿no?, que sería pues, el caso también de la esclerosis múltiple. Es el periodo de adaptación, el periodo en el que la mujer tiene, la mujer o el hombre, ¿no?, que tienen esta enfermedad, porque a los dos les pasa exactamente lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que la mujer tiene pues este hándicap, ¿no?, de también pues de ser mujer, ¿no? La discapacidad, ¿no?, la inactividad, ¿no?, de la discapacidad, de los periodos de diagnóstico, ¿no? Que esto hace que muchas veces se tengan un periodo en el que están inactivos y por lo tanto después a la hora de volver a presentarse dentro del intentar, ¿no?, insertarse en el mundo laboral les es mucho más complicado por este tiempo que han estado fuera del mercado, y por eso es importante la actualización y es importante la formación y la reorientación hacia otros sectores, ¿no? El tiempo de inactividad laboral en la crianza de los hijos, pues eso pasa igualmente con la mujer, ¿no? La mujer cuando es madre, pues muchas veces es lo que decíamos antes, ¿no?, la inactividad, ¿no?, del tener que estar pues cuidando a tu bebé, a veces es más tiene más un alto nivel de mujeres que renuncian a su vida profesional a comparación con los hombres. Después pues tenemos las creencias típicas, ¿no?, que se encuentran en las empresas, ¿no?, cuando vas a buscar personas con certificado de discapacidad o personas que tienen discapacidad, muchas veces está el temor, ¿no?, por el desconocimiento, por la desinformación, porque tampoco se han preocupado, ¿no?, de poder ver si verdaderamente eso es cierto o no, ¿no? Pues bueno, pues si es una persona con discapacidad seguro que tendrá más bajas, estas serán más continuas, serán más largas. Tendré que hacer muchas adaptaciones en lugar de trabajo porque ves la palabra discapacidad y te imaginas pues eso, ¿no?, que necesita pues muchas más adaptaciones, tendré que arreglar, tendré que adaptar, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tendrán poco rendimiento en el trabajo porque, bueno, como necesitarán irse al médico, estarán de baja, pues entonces el trabajo no serán rendibles y tendrán menos disponibilidad para realizar este trabajo. Y esta es una de las creencias, ¿no? Todo esto es con lo que nosotros estamos lidiando día a día, ¿no?, con estas creencias. Y después están las necesidades, ¿no?, las necesidades de la propia persona, de la propia mujer con discapacidad, que necesita pues eso, ¿no?, ocupaciones más flexibles que se adapten a su estado de salud. Es lo que decía antes Begoña, ¿no?, cuando hablaba del trabajo. No se trata de que el trabajo se adapte, no se trata de que la mujer se adapte al trabajo o que todos somos como máquinas autónomos y entonces hay que adaptarse sí o sí a estas funciones y a estos trabajos, sino es necesario, ¿no?, que el trabajo se adapte a la mujer y se adapte a la mujer con discapacidad y a las necesidades que en ese momento tiene la mujer, ¿no? Jornadas más flexibles, para poder también seguir con un ritmo, poder ser productivas en este ritmo, reconocimiento del trabajo. El 8,5% de las mujeres con discapacidad tienen estudios universitarios en frente al 3,5% de los hombres. Ahí también tenemos, pues eso, ¿no?, que la mujer está mucho más preparada tiene mucha más formación, ¿no?, muchas veces que los hombres con discapacidad. Y después, pues eso, ¿no?, más tiempo. Se necesita más tiempo para que tener cuidado, tener cura, que decimos nosotros, ¿no?, de la salud de ellas mismas, ¿no?, tener más tiempo y poder estar más tranquilas y poder ser más productivas en este sentido. Entonces, bueno, esta es un poco la realidad, ¿no? Y entonces, teniendo esta realidad, pues también dentro del servicio de formación, de intermediación laboral de la Fundación Esclerosis Múltiple, el FEMTALEN, también estuvimos mirando a ver cuáles eran esos nichos de ocupabilidad, de ocupación que podíamos encontrar en el mercado laboral y que pudieran resolver
pues estas situaciones y estas necesidades y poder romper con estas barreras y estos estigmas, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos analizando el mercado y encontramos, pues eso, ¿no?, una oportunidad en las profesiones del sector digital que responden a estas necesidades de flexibilidad por el tipo de trabajo que es, de más tranquilidad, de poder seguir un ritmo, de poder, al fin y al cabo, organizarte de una manera mucho más acorde, ¿no?, a las necesidades que tenemos como mujer con discapacidad. ¿Y por qué vimos aquí una oportunidad? Vimos una oportunidad porque precisamente la demanda de profesionales tecnológicos en Europa en el año 2020 experimentó un incremento del 41,3% en comparación al 3,4% del resto de demandas profesionales. Solamente en Barcelona, durante marzo del 2020, en plena pandemia, el 43% de las vacantes del sector digital quedó sin cubrir. Entonces aquí hay una necesidad de encontrar profesionales, de encontrar gente con talento y con gente que pueda cubrir estas vacantes. Y nosotros podemos tener estas personas, ¿no?, estas mujeres que pueden cubrir con estas vacantes. Es un sector masculinizado, sí, nada más solamente 1 de cada 6 especialistas en TICs son mujeres, todo y que, bueno, que hay que tener en cuenta que hay un plan de igualdad que se ha puesto en marcha en 2021 que es obligatorio para las empresas de más de 100 trabajadores. Entonces, bueno, pues teniendo esta oportunidad del contexto laboral y teniendo la fotografía de la situación de la mujer con discapacidad, nosotras diseñamos el servicio, más que el servicio de la Fundación, ¿no?, del Servicio de Intermediación Laboral de la Fundación Esclerosis Múltiple, diseñó un programa de innovación que estaba centrado precisamente en esto, ¿no?, en la reorientación de profesionales, la reorientación profesional de las mujeres con discapacidad hacia estas nuevas ocupaciones del sector digital. Y de esta manera pues también incidíamos en esta brecha digital y de género. ¿Qué es lo que ofrecíamos? Pues ofrecíamos precisamente estos recursos que estaban adaptados a las demandas del contexto actual y que daban respuesta a las beneficiarias que querían participar en este programa, que encontraran un proceso de cambio en su proyecto laboral. ¿Y para qué lo hacíamos? Para mejorar la ocupabilidad y para dotar de recursos que pudieran conciliar su estado de salud con su rol profesional. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho, por una parte, ofreciendo formación técnica de calidad que está demandada, ¿no?, por el ámbito laboral en el campo digital, y dotando de recursos para la gestión emocional del cambio con un acompañamiento individualizado. Es decir, nuestro proyecto, nuestro programa, el FEM Digital Talent, tiene 2 bloques, que son 2 bloques diferenciados pero que coexisten y que son complementarios. Está toda la parte más profesionalizadora, la formación más profesionalizadora, digital, hacia el sector digital, formando y dando conocimientos técnicos de toda la parte de marketing digital y comunicación para que puedan ejercer en departamentos de marketing y comunicación, pero no solamente para que puedan ejercer en estos departamentos, sino también son competencias que son muy demandadas en el mercado y que pueden servir como competencias transversales para otras profesiones dentro del sector administrativo. En este bloque colaboramos con entidades especializadas, con escuelas especializadas, con una escuela especializada en sector digital, que es INESDI, y que son los que les ofrecen pues estos conocimientos más técnicos y más profesionalizadores. Y por otro lado, pues tenemos la formación en inteligencia emocional. A través de las propias profesionales del Servicio de Intermediación y Empresa, el FEM Talent, y en colaboración
con una fundación que lleva muchos años trabajando para el empoderamiento de la mujer, que es Fundación Quiero Trabajo. Acompañamos de manera emocional a las mujeres que están haciendo este programa para que puedan enfrentarse al cambio de objetivo profesional, a la aceptación de sus limitaciones, a fomentar la independencia y la autoconfianza, que esto es importante, que es lo que hablábamos. Son mujeres que en el momento del diagnóstico se vienen abajo, son mujeres que en el momento del diagnóstico pensar que tienen que hacer una reorientación de su vida profesional no saben cómo hacerlo. Y aquí les damos una oportunidad y las acompañamos para que fortalezcan y puedan sacar todas las capacidades que tienen. Entonces, bueno, este programa, el FEM Digital Talent, lo hemos llevado a cabo el año pasado en 2 ediciones. Dentro de estas 2 ediciones hemos podido conseguir una serie de resultados y de objetivos, ¿no? Como es el de acompañar y mejorar la perspectiva laboral emocional de las mujeres que participaron en el programa. Las participantes crearon grupo, crearon una comunidad, ¿no? Que todavía siguen en contacto. Esta comunidad es muy importante para que ellas puedan fortalecerse entre ellas. Son mujeres que están en situaciones muy parecidas y por lo tanto pueden cada una de ellas a explicar y poner en conocimiento de las otras pues, la situación en la que están viviendo y se ayudan. También conseguimos que 10 mujeres pudieran tener un contrato laboral, se insertaran en el mercado laboral, que una pudiera tener un contrato en prácticas. 3 participantes continúan desarrollando sus proyectos personales. Una participante consiguió los primeros clientes como autónoma, era una persona que tenía ya un proyecto y necesitaba pues eso, no mejorar en el posicionamiento, en la marca y todo lo que es los conocimientos técnicos que se le ofrecieron en esta formación o en este programa le sirvieron para poder empezar a tener clientes. Y 4 siguen en formación y se están especializando y reciclando para poder entrar dentro del mercado laboral en el sector digital. Entonces, bueno, en definitiva, la inserción de la mujer dentro del mercado laboral contribuye a que las empresas pues, sean mucho más inclusivas y mucho más diversas. Y en principio, pues muchas gracias por atender. Voy a dejar de compartir. Perdón, tenía el altavoz. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva, por tu aportación, ¿no? Me parece muy interesante porque has tocado distintos temas, ¿no? Uno es el de encontrar un nicho de trabajo, ¿no? De posible inserción laboral y además un nicho de la tecnología tradicionalmente asociado al hombre, con lo cual, de alguna manera, vuestro trabajo puede romper 2 tabús, ¿no? Las tecnologías son para los hombres y las tecnologías no son para las mujeres y encima con discapacidad. Es decir, en este sentido, pues animaros a continuar trabajando. Y muchas gracias. Gracias. Pasaremos la palabra ahora a Vanessa Fuentes, que nos hará una presentación. Vanessa Fuentes es licenciada en Psicología Clínica y Social, técnica superior en Integración Social, formadora de formadores, tecnopedagoga. Actualmente es tutora del Máster Universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje de la Universitat Oberta de Catalunya, profesora colaboradora del Instituto de la Escuela Universitaria d'Infermeria y Terapia Ocupacional de Terrassa, en la Universidad Autónoma y en la Central de Barcelona, y asimismo es miembro del Grupo de Trabajo de Psicología y Discapacidad del Colegio Oficial de Psicólogos, es decir, también participa en la organización de estas sesiones, miembro del Consejo Rector del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad de Barcelona y miembro de la Taula d'Entitats del Districte de Sant Andreu. Cuando quieras, Vanessa, la palabra es tuya.
Bien, pues procedo a poner el vídeo, Vanessa. Envío por el chat que habíamos quedado que enviaré directamente el texto, pero envío el documento de Word, ¿vale? Porque como es tan extenso el texto, no me deja abrirlo. Así pues, envío por el chat y os comparto la presentación de Vanessa. Dona i discapacitat. Mentre volo pels meus somnis, sóc navegant de la meva realitat. Hola, em dic Vanessa. Sóc llicenciada en Psicologia Clínica i Social, tècnica superior en Integració Social, formadora de formadors, tecnopedagoga i actualment tutora del màster universitari en dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge de la UOC. A més de ser professora col·laboradora en diverses universitats i membre del Consell Rector de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona. Com haureu comprovat, aquesta no és la meva veu. Utilitzo una síntesi de veu perquè em pugueu entendre millor en aquesta breu exposició, doncs com podeu veure, tinc paràlisi cerebral. Per on començar? Doncs aquí, em plantejo. Què puc dir de la doble discriminació dona i discapacitat sense repetir allò que s'està debatent sovint en l'actualitat? Donat que, si donem un cop d'ull, últimament és un tema de ple ressò, on els diversos informes i resums de jornades dedicades a aquesta temàtica arriben a la fusió de definicions, conclusions i necessitats. Fet molt positiu perquè facilita la lluita o, millor dit, l'acció cap a encetar i proposar mesures de millora però, alhora, seguim veient en cada trobada o recull vers el tema el mateix discurs. I és que encara que no vulgui, jo també he caigut en la temptació de fer una exposició reivindicativa i alhora pessimista de la situació de les dones amb diversitat si penso en el meu propi camí i al veure les següents dades en premsa. La darrera informació disponible de l'INA 2019 revela que en Espanya hi ha 1.876.900 persones amb discapacitat, amb edat activa entre els 16 i els 64 anys, cosa que representa un 6,2% de la població, de les quals el 43,2% són dones i un 56,8% homes amb discapacitat així, mentre l'atur de la població espanyola era del 14,2%, segons dades de 2019 en què es basa l'informe de l'Observatori sobre Discapacitat i Mercat de Treball a Espanya, UDISMET, de la Fundació ONSA. Entre la població amb discapacitat la desocupació se situava en el 23,9%. Des del punt de vista del sexe només amb discapacitat, el percentatge d'atur d'homes, 23,4%, és un 1,2% inferior al de les dones, que se situen al 24,6%. Mentre la diferència en ocupabilitat també és clara. Un 26,5% d'homes tenen feina front al 25,1% de dones. Però alhora, es trobem amb que el salari anual és inferior per al col·lectiu femení amb discapacitat, 17.949 euros i 20 cèntims enfront 21.338 euros i 80 cèntims. El que fa que la percepció de sentir-se discriminada sigui el doble entre les dones amb discapacitat respecte a la resta en tots aquests factors. Amb aquestes dades s'entén encara millor el concepte de doble discriminació, ves la qual Iniesta Martínez, 2004, afirma que les dones amb discapacitat pateixen aquesta, donat que la interacció de gènere i discapacitat posicionen a les dones en una situació de desigualtat pel que fa als homes i a les persones sense discapacitat. Atès que se'ns presenta un gran nombre d'obstacles en el context social, així com barreres arquitectòniques, actitudinals, físiques, de comunicació, entre d'altres. I és que com diuen Soler, A. Teixeira, TC, Jaume, B. 2008, si al fet de ser una persona amb discapacitat se li afegeix ser dona, augmenten les barreres que impedeixen el ple ús de drets i responsabilitats pròpies com a persones. La participació social i l'abast dels objectius essencials en la vida en general també es veuen perjudicats. Aquesta doble discriminació de la que estem parlant es veu íntimament relacionada amb el concepte d'invisibilitat.
Segons els mateixos autors, la manca d'estudis i investigacions sobre gènere i discapacitat és deguda a l'enorme invisibilitat en què han estat tant les dones com les nenes amb discapacitat. I és que encara que estem sota el paraigües de les següents lleis i drets, encara som preses d'una mentalitat conservadora, que potser ja no és que ens vegi inferiors, però sí més fràgils front a la resta d'agents socials. Tenir discapacitat fa més aguda aquesta fragilitat? Sí, és clar que sí. La manca o diversitat de capacitats es percep com un handicap d'inferioritat i és quan apareix un sentiment comú tant en el fet de ser diversa i dona. La sobre mega ultra gran protecció. A qui no li hem dit algun cop? Com vols anar sola pel carrer? I si et roben o et rapten? Sortir de nit? Per a què vols sortir si no pots ballar? Oh, per a què estudies tant si no podràs treballar? Potser manca una altra mirada, o no importi el com, sinó el què. I a tot això s'afegeix el fet de ser dona. Nena, compte no abusin de tu. Ets una nena, no pots fer això. Recordo que quan era petita, m'agradava jugar a futbol encara que fos de genolls i la meva família em deia que no jugués perquè era un joc de nens i una nena no podia anar bruta i amb la roba feta malbé. Pensaments encara vigents en l'arrel social que fan a la dona diferent a l'home, més fràgil i vulnerable encara que no ho sigui. Diferències que porten a lluitar encara més. Són aquests pensaments els que generen obstacles, que hem de superar amb constància, com una dona més. Perquè, independentment de la discapacitat que tinguem, tan sols ens diferencia la manera de fer, però l'objectiu és el mateix de qualsevol ésser humà. I és que no només passen accions restrictives cap a la nostra autonomia, sinó que també trobem pensaments de sobreprotecció front a temes com la sexualitat, on es dona una gran dificultat en parlar i informar sobre sexe a una dona amb discapacitat que un home. Donat que, com diuen molts, encara preval la percepció de veure'ns com àngels infinits, sense necessitats de desig o plaer. Tots aquests pensaments que alimenten la doble discriminació, molts d'ells, revelen simples mecanismes de defensa per part de l'entorn de la dona amb discapacitat per a protegir-la com s'ha fet sempre amb el gènere femení. Factors psicosocials de por i fragilitat, que si ha costat veure un progrés igualitari cap a les dones estàndard, encara més cap al nostre col·lectiu, fins ara amagat i sobreprotegit. És per això que no hem de lluitar front a un mur de pensaments. El pensament és lliure i només un mateix els pot variar. En canvi, som poderosos envers els nostres sentiments, sabem el que volem, el que perseguim i, com passa amb els pensaments, només un mateix ho pot aconseguir. Perquè, molts cops, només allò que es veu, es creu. Són les pors les que construeixen grans murs i els fets els que les enderroquen per a fer nous camins. Camins, que encara que siguin comuns, els hem de fer propis. Evitant fer les pors dels altres nostres, factor que es dona moltes vegades i que l'únic que fa és frenar el nostre progrés. Pors solubles quan divisem allò desitjat, fent prevaldre els drets però sobretot, allò que volem. Perquè com deia Fritz, jo sóc jo, tu ets tu. Jo no estic en aquest món per complir les teves expectatives, tu no estàs en aquest món per complir les meves. Tu ets tu, jo sóc jo. Si en algun moment o en algun punt ens trobem, serà meravellós. Gràcies a aquest seu mateix i, com no, a la constància, s'obren oportunitats de poder ser una més. Mostra d'això aquestes dones. Gabriela Brimmer, poetessa i escriptora, va néixer amb una paràlisi cerebral que li impedia qualsevol moviment o expressió, excepte el seu peu esquerre. Anna Sullivan, professora, va ser la mestra d'Ellen Keller. Sullivan havia contret una malaltia anomenada tracoma, la qual va deteriorar la seva vista. Ellen Keller va quedar sorda i cega a causa d'una malaltia quan tenia 19 mesos d'edat. Va ser una escriptora i conferenciant pública mundialment famosa. Jessica Long. Degut a una hemorràgia fibular li van amputar les cames per sota dels genolls als 18 mesos d'edat. Ha destacat a nivell mundial en natació. Ha guanyat 12 medalles d'or i posseeix el rècord mundial paralímpic d'atletes sense cames.
Claudia Teglan té paràlisi cerebral amb espasticitat, és fundadora i presidenta de l'associació Convives con Espasticidad, és psicologia, emprenedora social, consultora estratègica i de comunicació a OMS PHQ. Ha rebut diversos premis nacionals i internacionals. Marlea Beck-Matlin, actriu nord-americana sorda guanyadora d'un Oscar pel seu paper a Fills d'un Déu menor. I és que cadascuna d'elles i de moltes més han sigut i són agents actius en el progrés de la dona amb discapacitat, però no només treballant front a les discriminacions, sinó lluitant per allò que volen, que no és res més que anar construint el seu propi camí, la seva identitat i la seva vida, diferent però, tal volta, igual de la resta de la societat. Perquè, en realitat, al nostre teixit social només li manca informació per anar canviant de percepció. Com he dit abans, veure és creure. No ens poden donar recursos si no fem visibles necessitats, per això no ens poden conèixer sense tenir l'oportunitat de presentar-nos, el que jo anomeno veure més enllà d'allò visible. Per aquest motiu, per a mi, actuar per a canviar és donar a conèixer. Soc de fer petites reflexions en el meu espai virtual Psicobant i una d'elles és la següent. Acompanya'm, no em portis, aconsella'm, no m'imposis. Cuida'm, no em protegeixis. Ajuda'm, no ho facis per mi. Escolta'm, no m'interpretis. Coneix-me, no em jutgis. Contracta'm, no m'ignoris. Recolza'm, no em tinguis llàstima. A vegades la discapacitat resideix més en aquell que diu no tenir-la. Som dones amb capacitat amb els mateixos drets que els altres. Fes-te visible. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Vanessa, per la teva aportació. Jo aquí subratllaria, no?, que crec que és el nucli de la teva presentació, com malgrat tot aquest infantilisme que comentaves, aquesta protecció que no és bona per ningú, lluitant es poden aconseguir coses, no totes, però estem en aquest camí. Moltes gràcies, Vanessa. La darrera ponencia, perdón, la última ponencia es de Miriam Arnaiz. Miriam Arnaiz es psicóloga por la Universidad de Sevilla, máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad de Granada, experta en psiconutrición y trastornos de la conducta alimentaria, autora del artículo de investigación Resiliencia y estilos de apego en la discapacidad y actualmente directora técnica del área de autonomía personal y de vida independiente de Prediv. Adelante, Miriam, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo primero quiero dar la enhorabuena a mis compañeras por las ponencias que han dado, que la verdad que creo que no ha dejado indiferente a nadie, y es un placer poder compartir espacio con estas pedazos mujeres. Nada, también me gustaría agradecer al Colegio Oficial de Psicólogos y Psicólogas de Cataluña por la invitación. Josep, Eduardo, buenas tardes y muchas gracias. Y nada, yo también voy a compartir una presentación que no tenía pensado, pero al final a la última hora he dicho, venga, voy a preparar una presentación, así que voy a ver. Vale, supongo que ya lo vemos todos y todas, ¿verdad? Todo perfecto, Miriam. Vale, pues muchísimas gracias. Yo, bueno, voy a hablar un poco de un tema que a mí me renueve tanto a nivel profesional, ¿no?, como psicóloga y como profesional del tercer sector, y también a nivel personal, ¿vale? Y más el día que hoy nos compete, el Día de la Mujer, que aprovecho para felicitar a todas mis compañeras y a todas las guerreras. ¿Y por qué me remueve a nivel personal? Pues porque yo he sufrido, como se dice, la doble discriminación, pero que yo también estoy de acuerdo en llamarlo lo de la discriminación intersectorial, porque al fin y al cabo no deja de ser una múltiple discriminación, porque sufro
y lo digo sufro porque lamentablemente seguimos en una sociedad en la que sufrimos múltiple discriminación por tener una discapacidad y también por el mero hecho de ser mujer. Así que después de que se han puesto, o sea, de que todos somos conocedores de la situación por la que pasamos muchas mujeres con discapacidad en España, yo lo que quiero hablar también es de nuestros derechos. Los derechos que tenemos las mujeres con discapacidad, y voy a hablar de algunas herramientas que existen que pueden ayudar y promover a que las mujeres con discapacidad nos acojamos, ¿no?, a esos derechos que tenemos. Para empezar, y muy brevemente, para aquellos que, ahora que no pasaba de diapositiva, para aquellos que no nos conozcáis, voy a presentar muy brevemente a PREDIF, ¿vale? PREDIF somos la plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física, que tenemos representación en todo el territorio español, somos una entidad sin ánimo de lucro y tenemos representación pues, a través de nuestras federaciones miembros como ECOM, que pertenece a Cataluña, Federación Nacional Aspaín, Comificoa, y también pues a través de nuestros PREDIF autonómicos, ¿no?, como PREDIF Baleares, PREDIF Castilla y León, PREDIF Región de Murcia, etc. En PREDIF lo que hacemos son acciones ¿vale? que aboguen y que apuesten por la plena inclusión y la plena participación de las personas con discapacidad. Abogamos por la defensa de sus derechos y lo hacemos mediante dos áreas de actuación. Un área de accesibilidad universal, turismo y cultura, que lo que tenemos es un servicio de asesoría y de consulta en términos de accesibilidad y de turismo inclusivo. Y también, pues nada, llevamos a cabo acciones que promuevan que el ocio inclusivo, que las actividades de turismo, que las actividades culturales, al fin y al cabo, formen parte de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y el otro área es el área de autonomía personal y vida independiente. Y en este área estamos luchando incansablemente por la promoción y por el impulso de la figura de la asistencia personal como clave para la vida independiente de las personas con discapacidad en general y como clave para la vida independiente de las mujeres con discapacidad en particular, que ahora más adelante vamos a ver que cuesta más, ¿no?, llegar a este proyecto de vida independiente por parte de las mujeres con discapacidad. Yo quiero deciros que ya también lo ha mencionado mi compañera Begoña, que yo voy a estar durante este ratito que vamos a compartir todos y todas juntas, voy a hablar todo el tiempo de vida independiente, de autonomía personal. Aquí quiero recalcaros que cuando estamos hablando de estos términos, no estamos hablando de otra cosa más que de derechos, ¿vale? Derechos que nos pertenecen al colectivo de personas con discapacidad, y así lo establece el artículo 19 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, que dice, y cito textualmente, que las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad. No sé si por qué este afán del proyecto de vida independiente, por qué este afán de alcanzar la propia autonomía, la autodeterminación de las personas con discapacidad. Creo que aquí estaremos todos y todas de acuerdo, ya también se ha hablado brevemente, mis compañeras lo han mencionado, que las personas con discapacidad a lo largo de la historia hemos estado sujetas a terceras decisiones. No hemos tenido el control de nuestra propia vida. O bien hemos tenido que llevar a cabo acciones decididas por un familiar o una familiar cercana o por un cuidador o una cuidadora. No hemos tenido el control de poder tomar nuestras decisiones. Y esto al fin y al cabo parte la autonomía personal, pero por ambas partes, tanto para el cuidador o cuidadora como para la persona con discapacidad. Entramos en un círculo, lo voy a explicar con un ejemplo personal, que yo creo que se entiende mejor, ¿no?, cuando hacemos pues ponencias también cargadas de primera persona. Yo en mi caso, mujer con discapacidad, con bastantes necesidades de apoyo, pues yo he dependido toda mi vida, cuando vivía con mi familia, he dependido de mi madre. Y me gustaría hacer también este día énfasis en que es mi madre, a la que bueno, le felicito también hoy por el Día de la Mujer, a otra gran guerrera. Yo dependía de ella y ella llevaba un estanco, su propio negocio a su cargo.
imaginaros, ¿no? Tener que hacerse cargo del estanco, pero también estar pendiente de mis necesidades. Ella tenía que estar pendiente de mis necesidades y yo tenía que estar pendiente de la disponibilidad de mi madre. Al fin y al cabo, el proyecto de vida independiente de ambas partes se ve roto, ¿no? Se dificulta de llevar a cabo. Y esto no es algo que yo esté diciendo así, sino que esto lo avalan datos estadísticos, ¿vale? No sé si conocéis que el INSERSO todos los meses saca como unas estadísticas del total de personas que tienen reconocida alguna prestación o algún servicio dentro del catálogo del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Pues aquí os he señalado en este color azul más oscurito que la prestación por cuidado en el entorno familiar, es decir, esa prestación económica que le dan al familiar o a la familiar más cercana de la persona con discapacidad por prestarle los apoyos, tiene casi el 31% de demanda, ¿vale? Frente a otras figuras que no llegan a ese porcentaje. Si también lo comparamos ya con el que tenemos a la derecha de la prestación económica de la asistencia personal, es horrible el dato porque tenemos que de 1.300.000 personas, solo el 0,54% son perceptoras de la asistencia personal. O sea, no llega ni al 1%. Yo creo que son datos realmente alarmantes y también estamos hablando que es la figura que promueve la vida independiente de las personas con discapacidad. Pues bien, ¿qué es esto de la asistencia personal? Para aquellos que no lo conozcáis o que no conozcáis la figura, deciros, Begoña ha comentado antes que asistió a un movimiento, el movimiento de vida independiente, y en este movimiento es donde nace esta figura, ¿vale? Nace esta figura con la necesidad del propio colectivo de personas con discapacidad de encontrar una figura que presten los apoyos necesarios para de verdad llevar a cabo un proyecto de vida independiente. O sea, la fortaleza de esta figura es que nace del propio colectivo de personas con discapacidad. Y también quiero deciros que igual que hablamos de derechos cuando hablamos de vida independiente, quiero deciros que hablamos de derechos cuando hablamos de asistencia personal. Porque tras la aprobación en 2006 de la Ley de Promoción, Autonomía y Atención a la Dependencia, se recoge esta figura como una prestación dentro del catálogo. Es decir, a las personas que se les reconocen un grado de dependencia tienen acceso a esta prestación. Por lo tanto, es un derecho que tienen que tener acceso las personas con discapacidad, pero que lamentablemente, como vamos a ver un poco más adelante, no se está cumpliendo. Este derecho no está siendo del todo efectivo. Bien, entrando entonces más en qué es la asistencia personal, una vez que ya he clarificado que es un derecho, quiero deciros que la asistencia personal es el apoyo humano que realiza o que ayuda a realizar a las personas con discapacidad aquellas tareas que por su situación de dependencia no pueden realizar por sí mismas o les resulta realmente dificultosas de llevar a cabo. Me gustaría también matizar que se trata de una relación laboral, ¿vale? Donde se distinguen nítidamente los roles de ambas partes. Por un lado, tenemos a la persona usuaria beneficiaria del servicio, la persona con discapacidad, que va a actuar como jefe o como jefa del servicio. Y por otro lado, tenemos al asistente personal, que es quien va a llevar a cabo las tareas según indicaciones de la persona con discapacidad. Pues bien, ¿y por qué? ¿Por qué esta figura? ¿Por qué la asistencia personal está tan ligada al proyecto de vida independiente de las personas con discapacidad, a su promoción de la autonomía personal y la autodeterminación? Y en definitiva, ¿por qué está tan ligado a la inclusión y la participación social de las personas con discapacidad? Pues porque la fortaleza de esta figura, a diferencia de otras figuras profesionales, es que es un servicio centrado en la persona. ¿Y esto qué quiere decir? Que es la persona con discapacidad quien tiene el poder del servicio, quien tiene el poder del recurso. Es la persona con discapacidad la que va a elegir el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Cómo quiero que sean cubiertas mis necesidades? ¿Cuándo? ¿Vale? Porque la figura de la asistencia personal es flexible, ¿vale? Puede pactar ambas partes, los horarios y demás. ¿Y dónde quiero que se me cubran los apoyos? Porque la figura del asistente personal actúa en todas las esferas de la persona con discapacidad,
¿vale? Es una manera también, se ha comentado antes, de respetar la dignidad intrínseca de las personas con discapacidad en general y de las mujeres con discapacidad en particular, de respetar su dignidad a formar parte de un todo, ¿vale? De un contexto. Otra de las grandes fortalezas que también me gustaría aquí recalcar de la asistencia personal es que la persona con discapacidad tiene el poder también de elegir, o sea, se gestiona su servicio. Él o ella elige a su asistente personal. Él o ella lleva a cabo ese pacto de horarios y de tareas con su asistente personal. Y también la persona con discapacidad puede incluso gestionar el despido del asistente personal. Imaginaros en una residencia, ¿vale? Que si viene un cuidador, una cuidadora a atenderme y yo no tengo feeling con esa persona, yo me la tengo que comer con patata. O sea, una persona con la que no tengo feeling está cubriendo mis necesidades y eso, créanme, que llega a ser realmente incómodo. En la asistencia personal, yo puedo decir, yo no tengo feeling con esta persona, se ha acabado la relación y tengo ese poder que en otras figuras no se ve contemplado. En definitiva, la diferencia con otras figuras es que la persona con discapacidad pues, no tiene el control de su propia vida, porque como he dicho anteriormente, las decisiones al fin y al cabo son tomadas por terceras personas, por un familiar, por un equipo multidisciplinar, en la ayuda a domicilio también, por ejemplo. Mira, te va a venir, esta es María Teresa, te va a venir los lunes y los jueves de 9 a 11. Vale, pero ¿y no puede venir a las 12? No, de 9 a 11. Pierdes el control de tu propia vida, de tus propias necesidades, de tus horarios. No pueden elegir aspectos tan básicos como qué quiero comer, a qué hora me levanto, si me quiero asear o no. En una residencia esto está también muy cuadriculado. Se elige, el equipo multidisciplinar elige lo que la persona con discapacidad va a comer, elige a qué hora se va a levantar y también elige si hoy te toca aseo o no te toca aseo. O sea, aspectos que forman parte tan básicos de los seres humanos que la persona con discapacidad ven coartadas, ¿vale? Entonces, el proyecto de vida independiente en este tipo de figuras de profesionales, del proyecto de vida independiente de las personas con discapacidad, se ve absolutamente mermado. ¿Y cuál es otra de las grandes fortalezas de la asistencia personal? Como he dicho antes, que se desenvuelve en todas las esferas que conforman la vida de la persona con discapacidad. En una residencia, por ejemplo, la persona con discapacidad solo recibe los apoyos dentro de la residencia. Vale, es verdad que la persona con discapacidad ve cubierta, ¿no?, sus necesidades básicas, pero fuera de ella sigue siendo una persona con discapacidad que necesita tener apoyos para poder llevar a cabo su proyecto de vida independiente, para poder llevar a cabo sus tareas. La asistencia personal cumple tareas personales, tareas de acompañamiento, es decir, se desenvuelve en el entorno social y comunitario de las personas con discapacidad, de sus amigos o amigas, con sus vecinos, en el entorno sanitario, en el trabajo, etcétera, ¿vale? Todo aquello que forma parte del día a día y de la vida de la persona con discapacidad en general y de la mujer con discapacidad en particular. ¿Y por qué está tan ligado entonces la asistencia personal con el empoderamiento de las mujeres con discapacidad? Aquí os he dejado una tabla, ¿vale? La que os he compartido anteriormente del Inserso sobre el total de personas que tienen reconocida alguna prestación o servicio. Aunque he dejado señalado, yo es que no lo veo, porque con el zoom, vale, que os he movido para verlo. He dejado señalado que del total de personas que tienen reconocida, 781.310 son mujeres, frente al 437.977. Es decir, el 64% de las personas que tienen reconocida una prestación son mujeres frente al 36%. Aquí se ve el claro balance de que necesitamos, ¿no?, impulsar a la mujer con discapacidad esta figura, de que necesitamos reivindicar y empoderar al colectivo de mujeres con discapacidad, simplemente también porque somos mayoría. La asistencia personal se convierte, ¿vale?, dentro de todas estas prestaciones que existen en el catálogo. El 43%,
¿vale? De las mujeres que tienen reconocida alguna prestación, el 43% son perceptoras de alguna prestación meramente institucionalizadora, es decir, servicios residenciales, ayuda a domicilio, etc. Frente al 0,54% de la asistencia personal. ¿Por qué cuento esto? ¿Vale? Porque vemos aquí, también he dejado una tabla, que el mayor porcentaje de personas que están institucionalizadas son mujeres, ¿vale? Es decir, existe un porcentaje mayor de mujeres frente a hombres. Por eso, como la asistencia personal se desenvuelve en todas las esferas de la persona con discapacidad, da el poder a la mujer con discapacidad de elegir, esto va a proporcionar visibilidad, ¿vale? Algo que las mujeres con discapacidad lamentablemente no hemos podido tener por el simple hecho de que no hemos podido desenvolvernos en nuestro entorno social. Esto a su vez va a proporcionar autonomía e independencia, ¿vale? Y esto, al fin y al cabo, con las mujeres que sean desinstitucionalizadas, que se sientan independientes, va a promover la inclusión, el empoderamiento y, al fin y al cabo, la igualdad de oportunidades para las mujeres con discapacidad. Otro punto fuerte de la asistencia personal es que puede funcionar como clave de prevención y detección de violencia de género. Si atendemos a los datos de la macroencuesta de violencia de género que establece el CERMI, el 80% de las mujeres, que este dato es realmente aterrador, el 80% de las mujeres con discapacidad han sufrido violencia en cualquiera de sus formas, ya sea psicológica, ya sea económica, física, el 80%. ¿Qué vamos a conseguir con la asistencia personal? Pues que las mujeres muchas veces no llegan a denunciar por la sutileza de la violencia. Muchas veces no se dan cuenta que están siendo víctimas de violencia de género por estar inmersas, ¿no?, en esa red perversa. Por otra parte, también va a ayudar a la derivación, ¿vale?, de profesionales a la atención de víctimas de violencia de género. Va a ampliar su red de apoyo. Y por otra parte también van a ayudar a que puedan realizar la propia denuncia, porque muchas veces en la institución no está accesible y las mujeres con discapacidad no pueden realizar la propia denuncia. En definitiva, vemos que la asistencia personal, así a modo de resumen, es una herramienta, la herramienta ideal para prevenir la violencia de género y para la discriminación de las mujeres con discapacidad, promueve la igualdad de oportunidades de colectivo y, en fin y al cabo, potencia el empoderamiento de las mujeres con discapacidad. Pero bien, con todas estas fortalezas encima de la mesa, y ya voy terminando, ¿qué ocurre con la asistencia personal en España? ¿Por qué solo el 0,54% son perceptoras de esta prestación? Pues porque las propias personas con discapacidad en general y las mujeres con discapacidad en particular no conocemos la figura. La población en general tampoco conoce la figura y a veces ni los propios o las propias profesionales de las administraciones públicas no la promocionan, no la dan a conocer. Otra cosa que ocurre es que no está regulada a nivel estatal, es decir, algunas comunidades la limitan a mayores de 18 años, menores de 65, otras tienes que estar trabajando o estudiando, otras solo para mayores de 3 años, es decir, no existe una igualdad territorial. Por eso, desde PREDIR, desde las entidades miembros del tercer sector, promovemos que la asistencia personal como generadora de vida independiente debería ser un derecho en igualdad de condiciones, independientemente de dónde vivas, de si trabajas o no, de tu estado evolutivo, de tu género, etc. Otra cosa que está afectando es que cuando sí que se accede al servicio, las cuantías económicas que se dan son insuficientes para una persona con gran discapacidad física, lo que le supone un copago exagerado que al final acaban renunciando, ¿no?, a la prestación. Y por último, que falta una cualificación profesional, no está regulada a nivel profesional ni la figura del asistente personal, no existe un convenio, ¿vale?, claro para esta figura.
Por tanto, en resumen, después de que he comentado así un poco por encima la fortaleza que tiene esta figura para el empoderamiento y la inclusión de la mujer con discapacidad, creo que es necesario seguir impulsando y seguir haciéndole ver a las administraciones públicas el poder que tiene esta figura y la necesidad que existe de que se implanta y de que se impulse por fin definitivamente. Aquí he dejado también una frase que hemos compartido hoy en redes desde Predi con motivo del Día de la Mujer, ¿vale? Que, bueno, pues que es otra de las cosas que nos afectan a las mujeres con discapacidad, ¿no? El acceso a servicios específicos sanitarios. Es necesaria una estrategia de salud y género que incluya formación al personal sanitario para atender las necesidades específicas de las pacientes con discapacidad, así como la erradicación de barreras sociales y arquitectónicas que impiden el acceso al sistema sanitario de las mujeres con discapacidad en igualdad de condiciones. Pues sin otro particular, muchísimas gracias. Cualquier duda, cualquier aclaración, aquí os dejo mi correo electrónico, mi teléfono. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Miriam, por tu aportación. Yo aquí haría un resumen acogiendo al marco conceptual que Begoña nos ha regalado, ¿no? Nos ha ofrecido, y es que creo que podríamos resumir un poco tu aportación con este término, ¿no? De esa sociedad indecente que genera una ley de la dependencia, que nos vienes a decir que en el fondo está favoreciendo que los servicios se den dentro de las instituciones totales. Total. Y eso creo que lo refleja muy bien tu aportación. Y creo que nos abre otro tema que creo que también es importante, que es el de la figura del asistente personal. Debe estar muy bien recogido porque, perdonadme, pero podría generar otro tipo de relación de poder en donde una persona que normalmente acabarán siendo mujeres con unos derechos muy restringidos, pueden tener horarios muy amplios y con sueldos muy bajos. Y creo que esto se tendría que tener en cuenta porque es un riesgo que la administración acabe viendo que esto puede ser una solución barata, entre comillas. Total. Muchas gracias por tus palabras y por toda la pasión que habéis puesto en vuestras presentaciones. No sé si ahora creo que ya tocaría el turno de palabra, ahora nos lo dirá Ana. Bien, pues daros las gracias a todos también por vuestras exposiciones, de verdad tan interesantes. Pues sí, damos paso al turno de preguntas, ¿vale? Donde podéis enviárnoslas a través del chat. En la parte inferior de la pantalla veréis que hay una barra de herramientas donde pone chat. Aquí podéis enviarlos tanto a mí como a Eduardo y nosotros las iremos trasladando en voz alta a los ponentes. Dejamos un par de minutitos, no sé si Eduardo os ha llegado alguna pregunta y así vamos esperando a que lleguen las otras preguntas. Gracias. Y aquí hay varias. Para Eva. Hola. Hola Eva, te la leo. ¿Y qué hacéis con el entorno sociolaboral? Compañeros de trabajo, Compañeros jefes. de trabajo, jefes, etcétera. Vale, a ver, depende de la persona, depende de la autonomía que tenga la persona y depende de lo que la persona también quiera explicar a la empresa, ¿no? Hay una parte de intimidad, ¿no? de cada uno de nosotros y puede ser que haya personas que no quieran
explicar, ¿no?, las necesidades o el diagnóstico o la discapacidad que tienen, porque hay, no olvidemos que hay discapacidades que son, o enfermedades que son invisibles. Hay algunas que sí, que no hay más remedio, que se ven y que verdaderamente ya te etiquetan o ya te condicionan, pero hay otras que no, y la esclerosis múltiple es una de ellas. La esclerosis múltiple es una discapacidad que en un principio no se ve, que tiene una serie de dificultades, pero que no se ve, ¿no? Y entonces, bueno, primero vamos a ver si la persona está interesada en que se comente, que se diga y se haga público. Y en segundo lugar, lo que hacemos es un acompañamiento. Nosotros desde el Servicio de Intermediación Laboral y Empresa Femtalena hacemos un acompañamiento siempre en todas las inserciones, tanto en la empresa como con la persona, y miramos a ver cuáles son las dificultades que pueda ir teniendo y cómo se va adaptando al lugar de trabajo, y lo que ellos necesiten es lo que ellos nos piden. Nosotros no actuamos, estamos allí, pero no actuamos sin el consentimiento de la persona. Entonces, dependiendo del tipo de discapacidad y del tipo de las necesidades que tengan, nosotros actuamos en ese sentido. Luego, por otro lado, de manera global, sí que hacemos jornadas de sensibilización en las empresas, porque creemos que es importante el conocimiento, que muchas de las dificultades que vienen y de las creencias erróneas son por la falta de información. La falta de información que puedan tener las propias empresas de lo que es una discapacidad. Hablan de discapacidad, de diferentes tipos de discapacidad, y ya te imaginas, ¿no?, una persona pues que necesite muchas adaptaciones, una persona que necesita mucha atención, y entonces viene cuando o no quieres y rechazas, o la sobreproteges, ¿no?, que es lo que también hemos estado hablando en este ciclo, ¿no?, la sobreprotección que hay, el paternalismo hacia las personas con discapacidad. Entonces, primero es poner a la persona en el centro, ver cuáles son las necesidades que tiene, y a partir de ahí actuamos con su consentimiento en compañeros, en jefes intermedios, etcétera, etcétera. No sé si he respondido a la pregunta que nos hacían, pero... Josep, ¿hay alguna pregunta que te haya llegado a ti? Josep, no se escucha. Ahora me parece. ¿Te he reactivado el audio? Ahora. Vale. No, digo que no, lo estoy mirando y no... Vale. No me consta. Vale. Tengo... Aquí hay otra. Para Vanessa. ¿Cuál es tu experiencia y qué puedas reflexionar en cuanto a ese tipo de comunicación tan infantiloide en la cual se discrimina la dignidad de la persona? El uso del lenguaje infantiloide, ¿cómo hacer para que la sociedad en general modifique esa manera de dirigirse, sobre todo a mujeres con discapacidad? Hola, buenas tardes. Voy a traducir a Vanessa. Buenas tardes, Joana. La verdad es que a veces no me oyen. Cuando me oyen hablar, me contestan más despacio. Como la que no entendiera fuese yo. Es al revés, son ellos quienes no la entienden. Otras veces me dicen que me entienden y no la han entendido. Entonces, lo mejor es quitarle importancia
necesito repetir el coche. Y decirle que necesita que repita las cosas. Porque tengo una patata. Porque tiene una patata en la boca. Pero no pasa nada. Ella prefiere que se lo hagan repetir. ¿A qué? A que la ignoren. Por lo tanto, la información es la clave. Gracias, Vanessa. ¿Y qué pasa cuando te dicen nena? Ahora me hacen decir, ¿no? Ahora te hacen más joven. Ahora ya pues la hacen más joven. Ya te empieza a gustar. O sea, cuando te dicen nena, tú sacas el DNI. Ahora alguna vez ya le dicen señora. Ah, muy bien. Mira, perdona, que ahora he visto que es que no controlo mucho esto de los videochats, que sí que tenía ya alguna pregunta. ¿Te parece que la pase? Pues adelante. Yo tengo una también para cuando, pues cuando no, acabes. Acaba, Josep, no, claro, tengo una, pero bueno, haz. Vale, como quieras, ¿eh? Sí, claro. Es para Begoña y preguntan si hacer políticas de discriminación positiva a favor de la discapacidad y de la mujer supone considerar dos discriminaciones o una mucha más injusta que la suma de las anteriores. Sí, la pregunta es, por ser mujer, una discriminación, por ser discapacitada, dos discriminaciones, ¿eso acaban siendo dos discriminaciones o una tan gorda que es, vuelvo a la buena metáfora de Eduardo, que decía, no, menos por menos no es más. Y yo te diría, y tampoco es dos menos, es un enormemente menos, porque es hurgar en la herida y por tanto el daño es enorme. Y si tú, cuando haces las discriminaciones positivas, empiezas a tener que, sumando, bueno, aquí por ser mujer, aquí por ser discapacitada, vas disgregando a la gente en sus múltiples defectos y te olvidas de la potencia de lo que esta es, ¿no? Con lo cual, estas políticas de discriminación positiva en la que vas sumando puntos para ver cuántas discriminaciones sumo, es nefasta. Yo creo que es muy importante, bueno, lo que se ha dicho aquí, ¿no? Personalizar. Cada caso es una persona y una persona dinámica, con cambios. Y no es lo mismo la niña discapacitada que esa niña 10 años más tarde, que tiene otro tipo de vivencias y requerirá otro tipo de asistente personal que a lo mejor la que ella era ya no es y por tanto no le va bien, lo cual no es una doble discriminación, es multis discriminaciones. Vale, pues pasamos a la siguiente. ¿Tú tienes alguna? Ah, sí, perdona, Ana, ¿verdad?
Sí, si queréis que la hace yo. Es Susana pregunta, no va dirigida a nadie, o sea, quien quiera responder, dice, mientras que la implantación de la AP llega realmente, ¿podría el voluntariado ser una vía de complementación? ¿Me permitís contestar? Sí. Claro, es que ese es el problema también, que se hace mucho por voluntariado. Y al fin y al cabo, si se hace por voluntariado, no va a terminar de implantarse definitivamente la figura. Lo que nosotros y nosotras queremos es dignificar, ¿no? La figura del asistente personal, que sea un servicio remunerado, que sea un servicio regulado. Y ese es el problema, que justamente eso, lo que he comentado, que se hace sin que esté remunerado. Y una cosa que también me gustaría haber explicado es si tú miras las estadísticas, la atención a la dependencia es un sector que está altamente feminizado. Mayormente son las mujeres quienes se encargan de esas tareas. Entonces, si conseguimos implantar definitivamente como un trabajo a nivel laboral la figura, al fin y al cabo también es un impulso laboral para las mujeres. Es un servicio remunerado. Entonces, no pretendemos que se haga de forma voluntaria. Claro que las personas con discapacidad lo agradecemos a veces, pero a nivel administrativo y a nivel profesional no es la vía. Claro. También al hilo de esta pregunta, aquí hay otra que es para Miriam también, o también quien quiera completar, Eva, Vanessa o Begoña. Dice, en tu experiencia en las distintas comunidades autónomas, ¿qué sensibilidad política hay para que la figura del asistente personal no sea un hito más que hace que esa comunidad autónoma sea cada vez más indecente? Qué buena pregunta. Sí, justo verás, las administraciones públicas sí te acogen las ideas, están de acuerdo, pero no terminan de apostar por ellas. Y eso es lo que está ocurriendo. O sea, yo he tenido numerosas reuniones con profesionales de la administración pública y todo, y les parecen fantásticos, pero no terminan de recoger, no terminan de ver la figura del asistente personal. Entonces, es realmente frustrante porque entonces, ¿por qué está recogido a nivel de derecho? ¿Por qué está recogido a nivel de ley y no me la están ofreciendo? Y eso es lo que pasa a nivel de las distintas comunidades, que no están apostando por ella lo suficiente para el valor que tiene esta figura para el colectivo. ¿Me permitís añadir a lo que Miriam ha dicho y la pregunta por el voluntariado? A día de hoy nadie aceptaría que los maestros o los médicos de la asistencia pública sanitaria o las escuelas sanitarias el derecho a la educación fuera cubierto por voluntarios, o el derecho a la asistencia sanitaria fuera cubierto por voluntarios. Insistimos en el discurso que estamos dando aquí. Si esto es un derecho, hay deberes. Y el voluntariado es voluntario, no tiene ninguna obligación. Bienvenida es que haya gente voluntaria y solidaria y buena. Pero si estamos hablando de derechos, hay deberes. Y la figura del asistente personal, en una atención centrada a la persona a la altura del siglo XXI en un paradigma de derechos, no debería estar cubierta con voluntariado. Y sobre todo profesionalizar y capacitar para generar idoneidad. Y no, si puedo, si tengo tiempo, ay, cómo te amo y me siento bien haciéndote este servicio, caridad, ¿no? Y Vanessa, en tu experiencia, el tema del asistente personal en Cataluña, ¿cómo lo vives tú? A ver, en Barcelona. Se ve como algo positivo. Lo que pasa, no hay suficiente presupuesto. ¿O no?
o no derivan el suficiente presupuesto para la demanda, ¿no? Hay mucha lista de espera. Más de 100. Más de 100. Y nada más. Y nada más se lo pueden ofrecer. ¿A 50? A 56. Si me permitís, puedo aquí hacer un apunte también. Yo creo que, Vanessa, justo lo que has comentado, no hay presupuesto, pero aquí yo hago una reflexión, lanzo mi propia reflexión. No hay presupuesto, no interesa que haya. Porque para otros servicios a lo mejor sí que hay presupuesto. Yo creo que ahí hay algo que se nos escapa, ¿no? Porque por esta figura no se apuesta igual que por otras figuras profesionales, ¿no? Y también ocurre justo eso, cuando consigues acceder al servicio, las cuantías que se están ofreciendo son muy pocas. Entonces, claro, te dan una cuantía que no puedes llevar a cabo tu y las personas con discapacidad, al fin y al cabo, acaban renunciando y diciendo, bueno, pues no puedo, ya está, pues no tomo esta decisión. Y estamos en ese bucle. Estamos justo en ese bucle, que no se está valorando de verdad la fortaleza, ¿no? Y también me da pena que es una figura que nace del propio colectivo, ¿no? Que más personalizada no puede ser. Bueno, de alguna manera entiendo que por lo que hemos ido hablando, que casi el tema del asistente personal da para una sesión única y exclusiva para él, ¿no? Pero lamentablemente el tiempo se nos echa encima, tomaremos nota, entiendo, Eduardo, de que es un tema que da de reflexión y lo que habéis puesto encima de la mesa, por qué las administraciones no lo potencian, quizás la institución total, ¿no? que nos dice Begoña, controla y esto podría generar más reivindicaciones y lo otro, pues la gente está controladita y se acabó. Lo dejo ahí para reflexionar más adelante. Bueno, agradecer la participación de todas, en especial de Miriam, ¿no? desde Madrid. Hemos mirado de adaptárnoslo así, por culpa mía no es transmitido la idea de que estabas tú y que no dominabas el catalán, pero bueno, pienso que aquí todo el mundo ha hecho un gran esfuerzo y rápidamente nos hemos adaptado. Lo anoto como asignatura pendiente. Muchas gracias, Miriam y compañeras. Doy la palabra a Eduardo. Bueno, la verdad que ha sido... ¡Qué manifestación! Cuántas ideas, cuánta pujanza, cuánto abrirnos la cabeza y el corazón. Muchas gracias, mujeres. Cuánto camino nos queda, sobre todo a nosotros, los macho menos. Pues... Ya quedamos poco de macho. Que hemos hecho tanto alarde y ¿para qué? ¿Para qué? Para atrasar la humanidad, atrasar. Así que bueno, muchas gracias. Un placer, Begoña. La verdad que hay un montón de temas aquí apuntados. Eva, muchas gracias. Gracias a por vosotros. Tu labor y tu experiencia. Ya Daniele nos había recomendado. Daniele, sí. Ya lo he visto por ahí el nombre de Daniele. Eras de mucho calado y así se ha visto. Y bueno, Sí, a Miriam, la saludo. segunda vez que la escucho y la veo, un placer, una potencia que transmites muy, muy, muy agradable. Y lástima que te debemos un billete de AVE con este cuento de
del online, ¿qué quieres que te diga? Me lo anoto y, también. Y bueno, y dejo para el postre, para el último plato, a Vanessa, que es, ¿qué decir? Es un pastel, gran amiga, gran compañera, gracias Vanessa. Un placer, gracias a las 34 personas que han llegado a estar, ahora ya 12 se fueron a preparar la cena. Y todos nos vamos a brindar porque cada vez este tema y este día sea más innecesario.